Me llamo Luis Alejandro, tengo 25 años y soy de San Pedro Sula, Honduras, y esto es Relato de Inmigrante. Hoy te voy a contar algo que nunca pensé vivir. Mi primer invierno sin abrigo, mi primer invierno durmiendo en la calle, como inmigrante, con las manos moradas de frío y la dignidad hecha pedazos. Cuando yo vivía en Honduras, la palabra invierno significaba lluvia, charcos, lodo. Nunca significó hielo en las pestañas ni dolor en los huesos. Cuando alguien decía, allá hace frío, yo pensaba en ponerme una sudadera y ya. Nada más ignorante que eso. Desde allá, desde mi barrio, la ciudad donde estoy ahora sonaba como un sueño. Luces, edificios altos, oportunidades, trabajos que pagaban en una semana lo que allá me costaba un mes entero de sudor. Me mandaban fotos. Mira, primo, aquí ando, trabajando pero bien. Gente sonriendo con gorros, bufandas, cafés calientes en vasos bonitos. Lo que nadie mandaba eran fotos de los que no salieron bien, de los que duermen debajo de un puente, de los que caminan con dos medias rotas dentro de unos zapatos que ya no aguantan más. Yo llegué en otoño, las hojas se caían, el viento ya picaba un poquito y todos me decían, prepárate, que esto todavía no es nada. Cuando llegue el invierno de verdad, vas a ver. Yo me reía. Ah, hombre, si yo trabajé bajo la lluvia, bajo el sol, ¿qué tan grave puede ser? Al principio no fue tan mal. Compartía cuarto con otros 4 latinos en un apartamento viejo. El cuarto no era un cuarto, era casi un closet con dos colchones en el piso, pero servía. Un techo, una pared, una puerta, un lugar donde cerrar los ojos sin ver el cielo. Conseguí un trabajo en una construcción, nada estable, nada legal, pero era algo. Me pagaban al día. Los primeros billetes que me pusieron en la mano me hicieron pensar. Lo logré. Aquí sí hay chance. Solo es cosa de aguantar. En ese momento, el frío era un chiste. Te ponías una chamarra cualquiera, te movías mucho cargando cosas, sudabas y hasta agradecías que el clima estuviera fresco. De vez en cuando veía gente en la calle, en las esquinas, con cartones, bolsas negras, cobijas viejas. Yo los miraba y pensaba, pobres. Ojalá nunca me vea así. No sabía lo rápido que uno puede caer allá abajo. Todo se vino abajo en una semana. Primero, en la construcción se acabó el contrato. Llegaron otros, más baratos, más conocidos del jefe, ya tú sabes. Nos dijeron, gracias muchachos, pero ya no los vamos a necesitar. Así, sin más, sin liquidación, sin nada. Un gracias y un portón cerrado. Luego, el dueño del apartamento avisó que iba a subir la renta. Mis compañeros de cuarto, que llevaban más tiempo, dijeron, o pagamos más o nos vamos. Yo, sin trabajo, no podía pagar más. Así de simple. Empezaron las discusiones, el estrés, los no es personal, hermano, pero aquí nadie puede mantener a nadie. Una noche después de un pleito por la renta, uno de ellos lo dijo claro. Mira, Luis, si no conseguís algo ya, el cuarto no te lo podemos seguir contando igual. Aquí cada centavo cuenta. No eran malos, solo estaban igual de fregados que yo. Pasaron unos días. No salía a trabajo. Donde iba a preguntar, me pedían papeles, experiencia, referencias. Déjalo, te llamamos. Y ese te llamamos nunca llegaba. Hasta que un día regresé al apartamento y encontré mis pocas cosas en una bolsa, a la par de la puerta. No es contra vos, me dijeron. Es que ya no se puede. Perdón, hermano. Me quedé parado en el pasillo, con esa bolsa en la mano y un silencio que me gritaba en la cara, ya no tenés dónde dormir. Esa noche aprendí algo. No importa cuántos videos hayas visto, cuántas historias te hayan contado. La primera noche en la calle siempre te agarra en shock. Yo no conocía refugios, no sabía dónde ir. Caminé y caminé con la bolsa al hombro, fingiendo que iba a algún lado, aunque la verdad era que no tenía idea de a dónde. La temperatura empezó a bajar. Ese día el viento soplaba con más ganas. Yo solo traía una chamarra delgada, de esas baratas. Veía a la gente pasar con bufandas, gorros, guantes. Unos se quejaban del frío mientras se subían a sus carros calientes, a sus casas calientes, a sus vidas calientes. Yo miraba todos esos lugares desde afuera, como si estuviera viendo una película a través de un vidrio. Encontré un parque, había unos bancos, me senté en uno, con la bolsa en los pies, abrazando mis rodillas. Ahí fue cuando me pegó el pensamiento. Luis, estás en otro país, sin familia, sin trabajo, sin casa y sin abrigo de verdad. El frío al principio es incómodo, luego duele. Duele en las orejas, en las manos, en los pies. Luego, duele en lugares que ni sabías que existían. Esa primera noche no dormí. Nomás veía el cielo oscuro entre los edificios y respiraba humo frío que salía de mi boca. Con los días empecé a notar algo. La gente te ve y al mismo tiempo no te ve. De día trataba de estar donde hubiera movimiento, pero no demasiado. En una esquina, en una banquita, cerca de una estación de metro. Si te quedas muy quieto, te echan. Si te mueves mucho, te sospechan. Una vez sentado en una banquita se me acercó un señor mayor, latino también, por su acento. ¿De dónde sos? Me preguntó.
De Honduras, le dije. Él asintió como si eso ya le explicara todo. ¿Cuánto llevas afuera? Unos días, respondí. Se rió, pero no de burla, de esa risa amarga de alguien que ya vivió lo mismo. Prepárate, muchacho. El primer invierno es el que define si te quedas o te quebras. No tengo abrigo, le dije, como si fuera una confesión grave. El hombre me miró de pies a cabeza. Con ese no llegas ni a mitad de temporada. Busca refugio. Pedí uno en la iglesia. Haz lo que tengas que hacer, pero no pases el invierno completo durmiendo en el parque. La calle, en invierno, cobra caro. Y se fue, arrastrando su propio abrigo viejo lleno de agujeros y olor a humo. Me hablaron de refugios, de lugares donde daban cama por una noche, sopa caliente, café, pero la primera vez que me lo propusieron dije, no, yo todavía puedo, es solo una mala racha. En unos días consigo trabajo y me salgo de esta. Orgullo, esa cosa que no te deja pedir ayuda, que no te deja admitir que estás en el piso. Hubo noches en que el viento pegaba tan fuerte que se me aguaban los ojos solo por el frío. Y aún así, yo me aferraba a un cajero automático donde no me botara el viento y pensaba, solo aguanta un poquito más, mañana sí va a salir algo. Mañana. Qué palabra tan cruel cuando nunca llega como tú esperas. Cuando no tienes abrigo suficiente, empiezas a aprender otro idioma, el idioma del cuerpo congelándose. Primero, las manos se ponen rojas, luego blancas. Las puntas de los dedos dejan de sentir. Los pies se te humedecen dentro del zapato y ya no sabes si estás caminando sobre suelo o sobre agujas. Una madrugada me desperté con un susto fuerte. No sentía los pies, los movía, pero era como si no fueran míos. No te duermas, Luis, me decía en voz alta. No te durmas. Has visto videos, sabes cómo es. La gente se duerme con frío y no despierta. Me levanté del banco y empecé a caminar en círculos, golpeando los pies contra el suelo, frotándome las manos, soplando dentro de la chamarra. La calle estaba casi vacía. Solo unos carros pasaban de vez en cuando, con las ventanas cerradas, el aire caliente adentro, seguro. Yo, afuera, dando vueltas como si estuviera loco. Y la parte más dura era esta. Nadie se detenía. Una tarde estaba sentado cerca de una panadería. El olor a pan caliente era una tortura. Tenía pocas monedas en el bolsillo. No me alcanzaba para un abrigo. No me alcanzaba para un cuarto. Pero quizás sí me alcanzaba para un pan. Entré, sintiendo cómo la temperatura cambiaba en cuestión de segundos. Adentro hacía calor. La gente hablaba tranquila, riendo, revisando sus teléfonos, escogiendo pastelitos. Yo estaba ahí, con las orejas rojas, el cuerpo tiritando, y de repente me sentí fuera de lugar. Una señora me miró de arriba abajo, apretó su bolsa contra el pecho. Otro tipo me vio y cruzó la mirada con el cajero, como diciendo, ¿y este qué hace aquí? Me acerqué al mostrador. Disculpe, dije, ¿cuánto vale ese pan? Me dijeron el precio, me alcanzaba. Pagué con las manos temblando y me dieron el pan en una bolsa de papel. Por un segundo pensé en quedarme ahí adentro, comer despacio, sentir el calor, pero la mirada de la gente me quemaba más que la calefacción. Salí de nuevo a la calle. Abrí la bolsa, el vapor del pan salió directo al aire helado. Le di una mordida y sentí que ese pedacito caliente era lo único bueno que había pasado en días. Pero a la vez pensé, esto no es normal. No debería ser un lujo estar caliente 5 minutos. Un día el frío cambió de categoría. Ya no era solo viento helado. Empezó a caer algo que yo solo había visto en películas, nieve. Al inicio me pareció hasta bonito, esos puntitos blancos cayendo, posándose en el cabello de la gente, en los carros, en los árboles. Algunos sacaban el teléfono, grababan, se reían. Mira, la primera nieve del año. Yo levanté la mano y dejé que unos copos cayeran en mi piel. Se derretían al toque. Era como si la realidad me dijera, sí, Luis, esto es de verdad. Esto no es una foto del fondo de pantalla. Pero la novedad se volvió problema rápido. La nieve se convertía en agua, el agua en hielo, el hielo en algo que te podía hacer caer, que se metía en tus zapatos rotos, que se pegaba a tu ropa. Esa noche, el banco donde me sentaba estaba cubierto de una capa fina de nieve. Me senté igual porque no tenía dónde más. Sentí el frío subir desde el metal, atravesar el pantalón, quedarse en mis huesos. Me abracé a mí mismo, escondiendo la cara en el pecho. Y ahí fue cuando, por primera vez de verdad, me asusté. Pensé, no sé si voy a aguantar todo un invierno así. No sé si voy a salir vivo de esto. Y por primera vez consideré algo que hasta entonces había rechazado por orgullo, ir a tocar la puerta de un refugio y admitir que la calle me estaba ganando. Ahí, sentado en ese banco, con la nieve empezando a cubrirme los zapatos, entendí que mi primer invierno sin abrigo no iba a ser solo una anécdota. Iba a ser una prueba,
para ver hasta dónde se puede quebrar una persona antes de dejar de ser ella misma. Esa noche la nieve ya no era bonita. Era una capa fría sobre el banco, sobre mis manos, sobre mi cara. Me dolían los pies, había dejado de sentir bien 2 dedos de la mano derecha. Tenía 2 opciones: seguir jugando al fuerte y quedarme en el parque solo por esta noche más, o tragarme el orgullo, admitir que no podía, y pedir ayuda. Me acordé de lo que me dijo aquel señor, el que llevaba años en la calle. El primer invierno es el que define si te quedas o te quebras. Yo sentía que ya me estaba quebrando. Me acordé que una vez, en la construcción, escuché a unos compañeros hablar de un refugio. Ahí dan cama por una noche, pero hay que llegar temprano, decían. Si llegas tarde, te quedas afuera. Me levanté del banco, agarré mi bolsa y empecé a caminar. Los dedos de los pies chocaban como piedras dentro de los zapatos. Preguntando, con mi español mezclado con señas, terminé encontrando el edificio. Una puerta metálica, una fila de gente afuera, humo blanco saliendo de sus bocas al hablar. Había hombres solos, mujeres, algunos con niños, otros con mochilas gigantes. Nadie hablaba muy fuerte. El frío nos mantenía en una especie de silencio colectivo. Me puse al final de la fila. Sentía vergüenza, como si todos supieran que era mi primera vez pidiendo cama. Un tipo delante de mí, con barba crecida y una gorra vieja, me miró de reojo. ¿Primera vez?, me preguntó. Se me nota tanto, le respondí. Se rió, pero con una risa cansada. Tranquilo, todos tuvimos una primera vez aquí. Solo tenés que seguir las reglas y no hacerte el héroe. Cuando abrieron la puerta, empezó a avanzar la fila. Al entrar, el golpe de aire caliente casi me saca una lágrima. Poca. Hacía días que no sentía un lugar tan tibio. En la entrada había un personal revisando. No drogas, no alcohol, no armas. Te registran la bolsa, te preguntan el nombre. A veces te dan un número. Me tocó mi turno. ¿Name? Preguntaron. Dije mi nombre completo, con ese acento que a algunos les cuesta entender. Me apuntaron en una lista. You stay one night. Tomorrow you go out early, me dijeron, cortos. Asentí. Una noche de cama ya era un lujo. Nos guiaron a un salón grande con literas, filas y filas de camas metálicas, colchones delgados, mantas gastadas, olor a humanidad concentrada, sudor, ropa húmeda, un poco de desinfectante. Para muchos ese lugar sería feo. Para mí, en ese momento, era casi un hotel. Me asignaron una cama arriba. Subí con la bolsa, tratando de no mirar demasiado a nadie, pero al mismo tiempo mirando todo. Había un señor roncando profundo, todavía con la chaqueta puesta. Un joven con audífonos mirando su celular, como si estuviera en cualquier otro lugar del mundo. Un par de hombres hablando bajito en otro idioma, quizá contando sus propias desgracias. Me senté en la litera, miré mis manos, rojas, resecas, con la piel abierta en algunos nudillos. Saqué los zapatos. El olor no fue bonito, pero lo que más me asustó fue ver los pies, los dedos morados claros, arrugados, fríos. Los froté con fuerza, tratando de devolverles algo de vida. No era exageración pensar que, si me descuidaba, me podían decir un día: hay que cortarte algo. Me acosté, me tapé hasta la cara con la manta. Se escuchaban ruidos por todos lados, gente tosiendo, goteo de alguna tubería, un televisor lejano sonando en noticias que nadie miraba. Y aún así, con todo ese ruido, me sentí a salvo. No era mi casa, no era mi cama, pero al menos esa noche no estaba a la intemperie. Cerré los ojos. El cuerpo estaba muerto de cansancio, pero la mente no me dejaba. Luis, mírate dónde estás. Viniste a este país a salir adelante y terminaste en un refugio para personas sin hogar. Me dolió más eso que el frío. Al día siguiente nos despertaron temprano. Nada de quedarse dormidos. Había una fila para el desayuno. Café aguado, pan, a veces algo más. Ese día había algo caliente en un plato. No era especial, pero a mí me supo a restaurante. Mientras comíamos, algunos hablaban. Yo escuchaba. A mí me sacaron del trabajo cuando me lastimé la espalda. Yo me quedé sin papeles y me rajaron. A mí me dejó mi pareja y me quedé sin nada. Historias distintas. El mismo final. Un colchón en un refugio. En un descanso saqué el teléfono y vi varios mensajes perdidos de mi mamá. La llamé. ¿Cómo estás, mijo?, me dijo. ¿Y el trabajo? ¿Y el cuartito donde estabas? Tragué saliva. Tenía 2 opciones: decirle la verdad y partirle el alma, o mentirle un poco para que no se derrumbara. Bien, mami, le dije. Ahorita estoy buscando algo mejor. Estoy quedándome donde unos amigos, pero todo tranquilo. Mentira. Estaba en una litera rodeado de desconocidos. ¿Estás comiendo bien?, preguntó. Miré mi bandeja de plástico.
Sí, mami, no se preocupe por mí, le dije. Aquí hace frío, pero se aguanta. No le dije que la noche anterior temblaba tanto que parecía que estaba teniendo un ataque. No le dije que, si no llegaba al refugio, no sé cómo iba a amanecer. Cuídate, mi hijo, me dijo. Yo le pido a Dios que allá te abran puertas, no que pases trabajo. Cerré los ojos. Si supieras, mami, al final de la mañana, un trabajador del refugio nos reunió. Este lugar es de paso, dijo. No pueden quedarse todos los días. Hay lista, hay rotación. Busquen opciones, hablen con asistentes sociales, no se peleen, no traigan problemas. Eso significaba algo sencillo. No podía contar con ese lugar todas las noches. Ese mismo día, al mediodía, teníamos que salir. Guardé mis cosas, me puse la chamarra delgada, los mismos zapatos húmedos y volví a sentir el golpe del frío en la cara al cruzar la puerta. Era raro, tenía techo, pero solo por ratos. La calle seguía siendo el lugar donde pasaría la mayoría del tiempo. Se empezó a formar una rutina rara. De día caminaba buscando trabajo, tocando puertas, preguntando si necesitaban a alguien para cargar, limpiar, lo que fuera. Me inventaba sonrisas, decía, estoy disponible, soy responsable, trabajo duro. No decía, anoche dormí en un refugio. Mis calcetines están húmedos y no siento 3 dedos del pie izquierdo. De tarde, buscaba lugares con calefacción donde pudiera estar un rato sin que me echaran. Una biblioteca, una estación, un centro comercial. Entraba, me sentaba, fingía leer, fingía revisar el teléfono como cualquier cliente. En realidad, estaba robándole minutos al frío. De noche empezaba la lotería. Había cama en algún refugio, o esa noche me tocaba otra vez un banco, un cajero, una esquina más tapada del viento. Había noches con suerte y noches sin. En esa vida mitad refugio, mitad calle, empecé a ver a los otros como yo. Había un muchacho guatemalteco con el que coincidía en la fila del refugio. Se llamaba Diego. Tenía mi edad, la misma mirada cansada. ¿Sabes qué es lo más raro? Me dijo una vez fumando un cigarro afuera. Mi familia allá cree que estoy luchando duro, pero bien. No saben que he dormido en la nieve. La mía también, le respondí. Si les digo la verdad, se mueren de preocupación, y si les pido dinero, se quedan sin comer ellos. Nos reímos, pero de esa risa que te sale para no llorar. También estaba don Rubén, un señor mayor que llevaba años saltando entre refugios. Uno se acostumbra, decía, pero se le notaba que era mentira. Nadie se acostumbra de verdad a no tener un lugar propio. Hubo una noche que no se me olvida. No alcancé cupo en ningún refugio. Todo estaba lleno. Try tomorrow, me dijeron. Me quedé afuera, viendo cómo se cerraba la puerta, cómo otros sí entraban con sus bolsas, sus mochilas, sus caras agotadas. Yo, con la mía afuera. Esa noche dolía distinto. El viento parecía cuchillo. Encontré un portal donde no pegaba tan fuerte. Saqué una bolsa negra grande que había encontrado en la basura y me la puse encima, como una capa ridícula. Me senté, metí las rodillas dentro de la bolsa, las manos en las axilas. Respiraba fuerte, tratando de generar calor. En cierto momento, el cuerpo empezó a ceder. El frío dejó de doler tanto y se volvió una especie de sueño raro, pesado. La cabeza decía, solo cerrar los ojos un ratito para que pase más rápido. Y ahí me acordé de todos los videos que había visto, de todos los que dicen, el problema del frío es que te duerme, y ahí te quedas. Me di un golpe fuerte en la pierna. No te dormís, Luis, me dije a mí mismo en voz alta. Empecé a levantarme, a hacer sentadillas, a caminar de un lado a otro bajo aquel portal, como un loco. La gente que pasaba me miraba raro, pero ¿era eso o convertirme en una estatua más? Un día, entrando a una iglesia solo para calentarme un rato, vi que tenían una mesa con ropa donada. Un letrero decía, si necesita, tome algo, una prenda por persona. Me acerqué con cuidado, como si no tuviera derecho. Había camisas, pantalones, zapatos usados y en medio un abrigo grande, grueso, de esos que yo solo había visto en revistas. Lo tomé con las manos. Estaba pesado, pero al tocarlo sentí enseguida que era otra liga. Miré alrededor, como esperando que alguien me dijera, eso no es para ti. Una señora de la iglesia se me acercó. Tómalo, mijo, me dijo, con acento también latino. Para eso está. ¿De verdad puedo? Pregunté. Se sonrió. Claro. Más frío vas a pasar tú allá afuera que ese abrigo en esa mesa. Me puse el abrigo encima. Las mangas me quedaban un poco largas, pero cuando me abotoné y sentí el cuerpo atrapando calor de verdad, casi se me salen las lágrimas ahí mismo. No era solo tela, era sentir, por primera vez en semanas, que algo me protegía de verdad. Gracias, le dije a la señora.
Ella puso una mano en mi hombro. Solo prométeme una cosa, dijo, que cuando estés mejor, si ves a alguien pasando frío, te vas a acordar de este momento. Asentí. Lo prometo. Con el abrigo, las cosas mejoraron, pero no se arreglaron. Seguí sin casa, a ratos en refugios, a ratos en la calle. El frío ya no me perforaba tanto el pecho, pero seguía sintiendo el hielo en los pies, en las manos, en la cabeza. A veces, para aguantar, me subía a un autobús, pagaba el pasaje más corto y me quedaba ahí sentado, solo por estar media hora en un lugar con calefacción. Luego bajaba y me subía a otro lado. Era como perseguir pedacitos de calor por toda la ciudad. Había días que pensaba, valió la pena venir, solo tengo que aguantar esto un poco más. Y otros en los que me repetía, ¿qué estoy haciendo aquí? Pude haberme quedado allá, con calor, aunque fuera con menos dinero. Pero había algo que se repetía siempre, como un eco. Ya llegaste hasta aquí, no puedes regresar con las manos vacías. Y menos regresar a decir, pasé frío en la calle, mami, y no lo logré. La gente a veces piensa que el que duerme en la calle no quiere trabajar, que anda en cosas malas, que algo habrá hecho. No ven las manos partidas, las noches sin dormir por miedo a que te roben la bolsa con lo poco que tenés, el miedo constante a enfermarte, porque un resfriado fuerte allá no es solo un resfriado, es la diferencia entre levantarte o no levantarte ese día. En la calle, descubrís que no solo se congela el cuerpo, también se te empieza a congelar el corazón, te haces más duro para sobrevivir, dejas de llorar tan fácil, te tragas las lágrimas, pero por dentro todo el tiempo estás a punto de romperte. Hay algo que nadie te dice, uno no sale de la calle de un día para otro. No es que te acuestas en un banco y te levantas en un apartamento. Se sale a pedazos. Medio día bajo techo, medio día en la calle. Un trabajo de un día, luego 3 sin nada, un favor, otro favor, y mucho tragar orgullo. Un día, en la fila del refugio, Diego, el guatemalteco que te conté, se me acercó con cara de emoción. Hey, Luis, me dijo, en un restaurante andan buscando quien lave platos. Pagan poco, pero pagan todos los días. Yo voy a ir. ¿Te animás? ¿Lavar platos? En ese momento, lavar pisos, carros o lo que fuera era oro. Claro que sí, le dije. Si toca limpiar hasta el techo, lo limpio. Nos dieron una dirección. Al día siguiente fuimos caminando, todavía con las manos agrietadas por el frío, el abrigo donado encima, los zapatos con alma de hielo. Era un restaurante pequeño, familiar, con olor a comida caliente desde la puerta. Yo llevaba tanto tiempo oliendo comida sin poder pagarla, que solo entrar ya era una motivación. Hablamos con el dueño, un señor que nos miró de arriba abajo. ¿Tienen papeles?, preguntó. Silencio. No, dije. Pero trabajamos duro. No damos problemas. Él suspiró. Miren, trabajo hay. Lo que no hay es mucho dinero. Es lavar, limpiar, sacar la basura, quedarse hasta tarde. Si aguantan, se quedan. Si no, me avisan y ya. Yo casi le digo que sí antes de que terminara la frase. Aguantamos, respondí. Ese día no firmé contrato, no llené papeles elegantes. Lo único que firmé fue un acuerdo conmigo mismo. No vuelvas a pasar otro invierno en la calle si puedes evitarlo. El trabajo era pesado, sí. Plato tras plato, montaña tras montaña de vasos grasientos. Vapor caliente golpeando la cara. Agua, jabón, grasa, ruido, órdenes. Pero para mí, ese vapor caliente en la cara era casi un spa. Después de tantas noches respirando aire congelado, estar con las manos en agua tibia, aunque fuera para quitar grasa, ya era otra vida. Algunas veces, cuando el jefe no estaba viendo, me quedaba unos segundos con las manos bajo el agua caliente, solo para sentir que los dedos volvían a ser míos. Diego y yo nos mirábamos entre platos y decíamos, ¿te acordás de la banca, loco? Cállate, que solo de acordarme me duele la espalda, respondía él. En los descansos cortos nos daban comida del restaurante, no sobrantes de basura, comida de verdad, un plato caliente. Había días en que ese plato era lo único que comía en todo el día. El dueño, poco a poco, empezó a confiar un poquito más. Llegan puntuales, no se quejan, decía. Eso ya es mucho. Con los primeros pagos, lo primero que pensé fue, tengo que salir de estar durmiendo en la calle como sea. No me alcanzaba para un apartamento solo ni de chiste, pero un cliente del restaurante, también latino, escuchó un día cuando Diego y yo hablábamos de dormir en refugios. Al final del turno se me acercó. Mira, yo tengo un sótano donde se queda un primo y otro amigo. No es lindo, pero es mejor que la calle. Si quieren, pueden hablar con ellos y se dividen la renta. Fui a ver el lugar.
Era un sótano húmedo, techo bajo, sin ventanas, pero tenía una puerta que se cerraba, un pedazo de piso donde tirar un colchón, un baño compartido. Yo vi ese lugar como si me estuvieran enseñando un castillo. Hablamos con los que ya vivían ahí, hicimos cuentas, tanto cada uno, puntual. Aquí nadie mantiene a nadie, dijeron. Acepté sin pensarlo. Aunque tuviera que mandar menos dinero a casa por un tiempo, necesitaba recuperar algo básico, un lugar fijo donde dejar la bolsa y cerrar los ojos sin miedo a que me corrieran a medianoche. La primera noche que dormí en ese sótano, aunque olía a humedad y a ropa mojada, me acosté en el colchón prestado. Miré el techo oscuro y pensé, no es la vida que soñaste, Luis, pero ya no estás en la banca. Me tapé con una cobija fina y por primera vez en mucho tiempo dormí más de 2 horas seguidas. Aunque ya tenía trabajo y un lugar donde dormir, el miedo no se fue. Vivía con un pensamiento atravesado. Si me enfermo, si me despiden, si suben la renta, si algo falla, regreso al parque, al refugio, al cajero. Ese miedo te hace vivir a la defensiva. Guardaba monedas en lugares distintos. Dormía con los zapatos cerca, por si pasaba algo. Me despertaba en la madrugada pensando que estaba otra vez en el banco, con la nieve en las orejas. El cuerpo estaba bajo techo, la mente todavía estaba en invierno. Y había otra cosa, el orgullo herido. Había días en los que mi mamá me llamaba y decía, ¿y cómo están allá los inviernos? Deben ser bonitos con la nieve, ¿verdad? Yo apretaba la mandíbula. Sí, mami, se ve bonito desde la ventana, le decía. Pero la realidad era otra, yo sabía lo que era estar del lado equivocado de esa ventana. Un día, después del trabajo, estaba saliendo del restaurante y vi a un hombre acurrucado en la esquina, sin abrigo, temblando. La gente pasaba a la par, te lo juro, como si fuera parte del piso. Yo lo vi, y fue como verme a mí mismo unos meses atrás. Me acerqué. No tenía mucho dinero, pero sí tenía algo que antes no tenía, un poco de estabilidad. Hey, hermano, le dije, tenés dónde quedarte. Me contó una historia parecida a la mía. Llegó, perdió el trabajo, lo sacaron del cuarto, se quedó afuera. Saqué unos billetes. No eran muchos, pero sí lo suficiente para que pudiera comer algo y agarrar transporte a un refugio. Le di también unos calcetines secos que traía en la mochila. Nada heroico, nada de película, pero yo sabía lo que se siente cambiarse de medias cuando las tuyas están congeladas. El tipo me miró, con los ojos rojos del frío. Gracias, mano. Dios te bendiga, me dijo. Y ahí me acordé de la señora de la iglesia, la que me dio el abrigo. Cuando estés mejor, si ves a alguien pasando frío, acordate de este momento. Ese día algo me hizo clic en la cabeza. No puedo cambiar el mundo, no puedo salvar a todos, pero no quiero volver a ser el que mira para otro lado, porque yo sé lo que se siente cuando todos miran para otro lado. Con el tiempo, el trabajo de lavar platos se volvió más estable. Luego pude agarrar más horas, luego algún trabajito de limpieza los fines de semana. Nada glamuroso, pero suficiente para mantenerme fuera de la calle. Y en medio de eso, empecé a hacer algo que nunca pensé, contar mi historia en voz alta. Al principio, grababa videos cortos con el teléfono en el sótano, con la pared manchada atrás, hablando bajito para no despertar a los otros. Soy Luis, tengo 25 años, soy de Honduras, y hoy quiero contarte cómo fue mi primer invierno sin abrigo. Lo subía sin esperar nada, pero poco a poco empezaron a llegar mensajes. A mi hermano le pasó algo parecido. Mi papá también durmió en la calle cuando llegó. Gracias por decir lo que nadie cuenta. Y así fue naciendo esto que estás viendo ahora. Relato de inmigrante. No como un canal bonito, sino como una necesidad de decir, hey, esto pasa. No solo a mí, a muchísima gente que se queda callada porque le da vergüenza. Hoy, mientras grabo esto, ya no duermo en un parque. No soy rico, no tengo la vida resuelta, pero tengo un lugar donde dejar mis cosas, una cama que, aunque vieja, es mía, trabajo y sobre todo un abrigo que no tuve aquel primer invierno. Pero te voy a ser honesto, cada vez que llega el frío, cada vez que siento el aire cortándome la cara al salir de trabajar, mi cuerpo recuerda la banca dura, recuerda el cajero con olor a metal, recuerda la nieve metiéndose en los zapatos. Y cuando voy por la calle y veo a alguien hecho bolita en una esquina, con una bolsa negra encima, no lo veo como un vagabundo, lo veo como a Luis de hace un tiempo, como a cualquiera de nosotros, en una mala racha. Si estás fuera de tu país, luchando, te quiero decir algo.
Pedir ayuda no te hace menos, te hace humano. Si necesitas un refugio, un plato de comida, un abrigo, mejor eso que terminar congelado bajo un banco por orgullo. No te creas menos solo porque un invierno te agarró mal parado. Tu valor no se mide por la cama donde dormís, sino por las veces que te levantas. Y si tú no eres inmigrante, si estás viendo esto desde una casa caliente, te pido algo. La próxima vez que veas a alguien en la calle tiritando de frío, antes de pensar algo habrá hecho, piensa, quizás solo tuvo un invierno malo, un café caliente, un par de calcetines, un abrigo viejo que ya no usas. No te van a cambiar la vida a ti, pero esa noche sí le pueden cambiar la vida a alguien más.